Son los test rápidos que ayer anunció el Gobierno que repartiría a las comunidades autónomas y que hoy a primera hora han llegado a Castilla y León. 62.000 pruebas que se van a distribuir en todas las provincias y que irán destinadas en primer término al personal de hospitales y de residencias. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Empezamos esta cuarta semana de confinamiento con más síntomas de que la curva se aplana. Se reducen las muertes y también los casos de coronavirus y, como vemos, tenemos más material para poder cortarle el paso. El Ministerio quiere hacer test masivos, así le empieza a llamar a más pacientes para someterles a esta prueba. También las residencias de mayores piden más medios para aislar a los contagiados y ha generado debate la propuesta del Gobierno para confinar en hoteles o infraestructuras similares a quienes presenten síntomas leves o sean asintomáticos. En este informativo vamos a analizar si es legalmente posible el hacer eso. Es lunes Santo, una Semana Santa que no olvidaremos. En este camión han llegado hoy a Valladolid más de 62.000 test rápidos, 45 ventiladores y 200.000 mascarillas. Lo envía el Gobierno de España, tal y como ayer anunció, para que se repartan entre las 9 provincias. Este envío se suma a otro del domingo de 25.000 mascarillas y le seguirán nuevas remesas en los próximos días. El ministro de Sanidad ha explicado que estos test rápidos servirán de complemento de los denominados PCR para hacer un cribado rápido en lugares como hospitales y también residencias. Han llegado más de 200.000 mascarillas, han llegado 45 ventiladores y, lo más importante, han llegado casi 63.000 tests para hacer pruebas de detección del coronavirus, que anticipa próximas entregas y que, por tanto, van a poder permitirnos afrontar con mucha más contundencia esta crisis. Ha sido la consejera de Sanidad la que también ha detallado el envío que ha llegado hoy desde el Ministerio y, lo que no es menos importante, Ana Rayaces, ¿a quiénes se van a realizar esos test? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A quienes primero se les va a hacer esos test será al personal sanitario. De hecho, el 25% de ellos irán a parar a los hospitales y el resto a atención primaria y a las residencias de mayores. Así que antes de extender todas estas pruebas al resto de la población, son prioritarios los sanitarios, el personal de las residencias de mayores, también los usuarios y también los trabajadores de los considerados trabajos esenciales. Eso sí, la consejera advierte que se van a necesitar muchos más test de los que han llegado. Probablemente, evidentemente, vamos a necesitar muchos más. Ahora, hacer un cómputo, más de 500.000, con toda seguridad, vamos a necesitar para hacer la desescalada y hacer una cobertura importante en personal básico, es decir, en médicos, en sociosanitario, en personal esencial, en residencias, pues a lo mejor unos 100.000. Es decir, necesitamos muchos más que los recibidos para saber epidemiológicamente en qué situación estamos. Entramos en una nueva fase que va a ser larga, la de intentar saber cuántos casos hay con coronavirus, también los pacientes leves, que son el 90%, y aquellos que hayan pasado el virus sin síntomas. El Ministerio dice que todo será en coordinación con las comunidades autónomas y que se van a utilizar tanto los tests rápidos como los moleculares. Esa estrategia de detección precoz de todos los casos infectados leves y, por supuesto, los graves como hasta ahora, pero también de los casos leves, es la que se va a centrar tanto en test rápidos, pero sobre todo en lo que hasta ahora venimos haciendo, que son las PCRs. Las PCR son las técnicas más fiables para este diagnóstico y dado que son fundamentales para esta fase, lo que vamos a hacer es producir muchas más PCRs.
Con más material disponible, el Gobierno modifica su estrategia con los test, como hemos escuchado. Además de los test rápidos, están los test habituales que se van a extender a más población. Estefanía Ureña, Río Ortega. SACIL va a empezar a llamar a más pacientes. Sí, Alejandra, y no solo está empezando a llamar a los primeros pacientes, ya están empezando a pasar por aquí las primeras personas por estas carpas instaladas en el parking subterráneo del Hospital Río Ortega de Valladolid para realizarse esas pruebas del COVID-19. Ojo que no son test rápidos, son PCRs, las pruebas que desde el inicio de esta crisis del coronavirus se están llevando a cabo en Castilla y León, y es que en este hospital desde la semana pasada ya cuentan con una nueva máquina que va a permitir agilizar todo ese proceso, va a permitir realizar más pruebas. Quienes hasta aquí se acercan con su vehículo lo hacen con cita previa, es decir, es su centro de salud el que les llama porque ha tenido cualquier síntoma compatible con el coronavirus y les dice qué día y a qué hora deben venir hasta aquí. Lo cierto es que estas pruebas van a agilizar mucho el proceso para ver si hay más contagios o no. Ni siquiera hace falta bajarse del vehículo, el personal sanitario es el que entrega el kit al paciente y es el propio paciente el que se extrae sus muestras. Más test que agilizarán la detección de positivos ahora y también de cara a la etapa de desescalada que prepara ya el Gobierno. Etapa que contempla la posibilidad de aislar a los contagiados asintomáticos o con síntomas leves en infraestructuras públicas o privadas. Castilla y León prepara ya la lista con esas infraestructuras que le ha pedido el Gobierno. Castilla y León pide que los expertos analicen si son eficaces los planes de Moncloa acerca de los asintomáticos. Si debemos, si es oportuno aislar a las personas asintomáticas o es más oportuno aislarles en sus domicilios, insistir en las medidas higiénicas, insistir en las mascarillas. Este viernes termina el plazo que el Gobierno ha dado a las comunidades autónomas para que presenten el listado con hoteles y otros establecimientos para confinar a positivos sin síntomas. Ser, la de que personas que así lo soliciten, bien porque sus domicilios no reúnen las condiciones para tener un aislamiento en las condiciones en que hay que hacerlo. El Gobierno plantea esta medida como de carácter voluntario, aunque sí que podría encontrar un respaldo legal para obligar a confinar a asintomáticos. Se trata de la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986. Su artículo 3 faculta al Ejecutivo a adoptar las acciones oportunas para controlar las enfermedades transmisibles. No obstante, desde Moncloa matizan. Que va a tener muy presente los derechos, el respeto a las libertades y derechos como corresponde a un Estado como el Estado español del conjunto de la ciudadanía. El Gobierno asegura que quiere tener esta lista para anticiparse a los escenarios de la pandemia y que va a respetar los derechos fundamentales. Y nos hemos preguntado cómo se puede llevar a cabo ese confinamiento de asintomáticos que plantea el Gobierno, cómo se traduciría en la práctica. Tenemos con nosotros al abogado Enrique de Santiago. Señor de Santiago, buenas tardes. Buenas tardes, buenas y confinadas tardes. La pregunta que se nos viene al hablar de este asunto es si se va a poder obligar a alguien a que se confine, por ejemplo, en un hotel, fuera de su domicilio. Yo en el momento presente creo que es francamente difícil. Estamos hablando de un derecho fundamental y su conculcación resulta francamente complicada. Es verdad que estando en un estado de alarma, la legislación se suaviza y se le permite al legislador, al legislativo, el utilizar una serie de poderes especiales. Pero a pesar de eso, habría que establecerlo de manera directa en la regulación que el Gobierno pretenda implantar y valorarlo en ese momento. Yo en el momento presente lo veo muy complicado. En el momento presente nadie puede ser obligado a ser llevado a un hospital si él no quiere. La policía municipal te puede trasladar porque te encuentra enfermo, pero si tú te niegas no puede hacer nada. Estamos en esa situación, salvo que la regulación específica que establezca el Gobierno cambie. En el momento presente es francamente difícil, por más que apliquemos la ley sanitaria a la que hacéis mención en vuestra intervención. Por tanto, ¿de qué manera entonces cabría llevarlo a la práctica? ¿Se podría apelar a la buena voluntad? No sé, la vía coercitiva con posibles sanciones. Lo que se está haciendo con el confinamiento, si nos damos cuenta, es que se nos impide salir, pero no se nos puede detener ni se nos puede obligar. La manera de conseguirlo es a través de, primero,
la propia voluntad de los ciudadanos, que creo que está siendo francamente maravillosa, y 2, a través de las sanciones administrativas, pero nunca con la aplicación de un código penal o con la detención de esa persona. Tiene que haber una reprensión, pero tiene que ser una reprensión en principio administrativa, salvo que en la nueva regulación que el Gobierno pudiera establecer cambiase el criterio con todas las complicaciones que eso conllevaría. Muchas gracias, Enrique de Santiago, abogado. Quedamos, por tanto, a la espera de lo que plantee ya con detalle el Gobierno de cómo lo va a hacer, si finalmente es así que lo quiere llevar a término. Gracias. A vosotros. La Junta de Castilla y León mantiene su lealtad al Gobierno de España en la crisis del coronavirus, pero redobla sus exigencias al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ayer, tras la cuarta videoconferencia de presidentes, Alfonso Fernández Mañueco reclamó más financiación, más material sanitario y dar marcha atrás en el recorte de fondos para el empleo. Cuarta reunión en 3 semanas, de acuerdo en prorrogar el estado de alarma, pero en la relación con el Gobierno central, Castilla y León eleva el nivel de exigencia. Desde la lealtad sí, pero desde la reclamación de medidas fundamentales. La primera, más material sanitario. El del Gobierno llega con cuentagotas, dice Mañueco, mientras la comunidad por su cuenta ha recibido 6,5 millones de unidades en 15 vuelos. El Gobierno debe darnos plazos, debe suministrarnos ese material, nos tiene que decir cómo, cuándo y dónde. Otra es más financiación. Entre lo recibido para gastos sanitarios y lo menguado para políticas de empleo, faltan 43 millones de euros. ¿De qué sirve que recibamos 37 millones por un lado si por otro lado nos están quitando 80 millones para proteger el empleo? También reclama el reparto de fondos en función del número de pacientes, no de la población general. De los gobiernos autonómicos, de los distintos territorios que están volcando todos los recursos y todas sus capacidades para vencer al COVID-19. Así defendía Sánchez la unidad y aquí... Que nadie lo entienda como una crítica, sino como una exigencia de lealtad al Gobierno, pero que debemos hacerla. Una lealtad, añade Mañueco, que debe ir en ambos sentidos. Está muy bien todas las desinfecciones y, por el amor de Dios, que no paren todas las desinfecciones a los centros, pero necesitamos médicos y enfermeras en nuestros centros residenciales. La que han escuchado es la llamada de auxilio de quienes representan a las residencias de mayores. Reclaman con urgencia a la Administración que les dote de material sanitario suficiente y que puedan acceder a los test rápidos para saber a quién aislar. Se está discriminando a los mayores, dicen, recriminan también al Gobierno que sus demandas no se hayan atendido con la rapidez que el momento de gravedad exigía. Junto a los hospitales, el otro foco de atención siguen siendo las residencias de mayores. Como vemos, la cifra total de residentes que han fallecido se eleva a 1.045, de ellos 409 confirmados con test por coronavirus, pero otros 636 han fallecido con síntomas. El Gobierno ha pedido a las comunidades autónomas una foto fija de sus residencias antes del 8 de abril. El líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, pedía a la Junta este fin de semana más control sobre las residencias y también más medios. Hoy en la rueda de prensa diaria ha comparecido la consejera de Familia. Ana, regresamos contigo. ¿Qué ha dicho Isabel Blanco sobre todo esto? Sí, pues que desde el Gobierno regional se está ayudando a las residencias de mayores en todo lo que necesitan, ya sea en cuanto a personal o material. Que solo se intervienen este tipo de centros cuando la situación es excepcional y que no se ha tenido que intervenir ninguna otra residencia en las últimas horas. La transparencia en los datos que se ofrece, dice la consejera de Familia, es absoluta. Estamos en contacto permanente con todas ellas, especialmente con las que tienen más problemas. Hay que tener en cuenta, yo creo que es importante el dato que decía antes, de 1.214 centros en Castilla y León, solo hay fallecidos en 173 centros. Luego, la gestión que están haciendo muchas residencias, muchos centros de discapacidad, es una buena gestión.
No en todos los centros asistenciales hay casos positivos por COVID-19. Hablamos de más de 1.200 centros de este tipo en Castilla y León, entre residencias de mayores, centros de discapacitados y viviendas tuteladas. Ruth García, ¿cuántos centros son los que de momento no tienen ningún caso confirmado? Pues sí, Alejandra, buenas tardes. Como comentabas, contabilizando las residencias de mayores, los centros de discapacitados y las viviendas tuteladas, en total son 939 los centros que se mantienen sin ningún caso de coronavirus. Es el ejemplo de esta residencia de donde nos encontramos, ubicada en el barrio vallisoletano de La Rubia. Aquí tienen 0 contagios y los trabajadores no están confinados en su interior, sino que entran y que salen. Nos han comentado que desde el principio de la crisis ellos han cambiado completamente su forma de trabajar y se han centrado en los protocolos, en las medidas que recomendaban esos protocolos. Lo que más han hecho ha sido las tareas de desinfección. 277 residentes viven en este centro de mayores. A esto se suman 260 trabajadores. Hasta el día de hoy no hay ningún caso confirmado de COVID-19 ni con síntomas compatibles. Hemos puesto muy pronto todas las medidas de prevención que las autoridades sanitarias indicaban en cuanto a aislamiento de los residentes en sus habitaciones, en cuanto a desinfección de las instalaciones. Esos han sido sus principales aliados, el aislamiento y la desinfección, medidas marcadas en todos los protocolos. Desde el minuto cero se pusieron manos a la obra y reorganizaron las tareas. Pues las propuestas de los trabajadores han ido encaminadas fundamentalmente a identificar focos de contaminación en las plantas, a identificar aquellas actividades que se hacían con los residentes que no eran esenciales y así minimizar riesgos de contagio. Otra de las preocupaciones de este centro ha sido la soledad de sus mayores. Para evitarlo ya han implementado el plan de humanización a través de videollamadas. Que puedan conectar a los residentes con sus familiares y hacer más llevadera esta situación. Porque esta es la única vía que tienen para hacer menos dura la distancia y el que los residentes no puedan recibir las visitas de sus seres queridos. Entramos ya en la cuarta semana de confinamiento y de reducción sostenida de los casos. En España el número de contagios supera los 135.000, son 4.000 más en las últimas 24 horas. Los fallecidos diarios caen a 637, que es la cifra más baja desde el 24 de marzo. En Castilla y León el número de positivos es de 9.116. Sigue bajando, como decimos, el número de nuevos contagios también en nuestra comunidad, 367. El dato de los fallecidos se eleva a 982 personas. El dato positivo es que en las últimas 24 horas 200 pacientes han recibido el alta y ya son 2.711 en Castilla y León. Y la presión sobre las UCI sigue disminuyendo. Hoy es del 73% de la capacidad ya extendida, que supondría llegar hasta 533 camas, que son 3 veces más que las habituales. Pinares se ha convertido en la zona cero del coronavirus en Soria, con el porcentaje más alto de contagios de toda la provincia y siendo también uno de los más altos de la comunidad. Nos vamos a acercar hasta Soria precisamente para preguntar por el estado de estas 3 localidades a Fernando Orte. Fernando, danos más detalles. Buenas tardes, pues se trata de las localidades de Covaleda, de Duruelo de la Sierra y de Vinuesa. Las 3 conforman, como bien decías, la comarca de Pinares, que se ha convertido muy a su pesar en la zona cero del coronavirus en la provincia de Soria. Esta zona de salud registra un altísimo porcentaje de personas enfermas por número de tarjetas sanitarias. Hablamos del 3,44% y ya son 115 las personas contagiadas. Todo esto se traduce además también en que el número de defunciones se ha disparado en las últimas semanas. En la comarca de Pinares sufren los efectos del coronavirus. Es la zona más afectada de la provincia de Soria y cuentan con una población de riesgo por su avanzada edad. Estos días viven más que nunca pendientes del tañir de sus campanas, y es que cada vez que las escuchan es señal de que un vecino más ha sucumbido a la pandemia. Creo que este mes llevamos 15 fallecidos en Covaleda. Es una barbaridad, es una barbaridad. Creo que entre Covaleda y Duruelo, según me dijo
El cura hace 3-4 días creo que iban 25. En su centro de salud, las bajas por COVID-19 de la mitad de la plantilla se suman a la precariedad que arrastraban antes de la pandemia. Sí, bueno, falta personal porque ya somos poquitos de por sí. De hecho, de los 6 médicos de plantilla, 3 no hacíamos guardias por excedencia por edad. Y resulta que ahora han caído 3 por el tema coronavirus, están de baja 3 de los 6 más 2 de área. Una zona en la que también preocupan las residencias de mayores. En Vinosa cuentan con 18 personas en aislamiento y 2 fallecidos. Y ayer conocían el primer contagio en la residencia de Duruelo. Ahora reivindican más test como medida de control. No sé si 50 serían excesivos, pero 10, 15, no lo sé. Que nos harían más test porque estamos llevando toda rajatabla. Con 114 positivos y muchos más vecinos en aislamiento con síntomas, la lucha contra el coronavirus en Pinares es todavía más dura. En Segovia, el sindicato UGT ha denunciado la situación de la residencia asistida con 37 fallecidos, de los cuales 9 han dado positivo en COVID-19. Nos vamos hasta Segovia. Natalia Fernández, ¿qué más datos tenemos sobre esa residencia y también cuál es hoy la situación del hospital? Buenas tardes. Efectivamente, la residencia asistida de Segovia cuenta con 37 personas fallecidas, de las cuales 9 sí que dieron positivo a la prueba del COVID-19 y el resto presentaban unos síntomas compatibles con esta enfermedad. Desde la propia residencia reconocen que no estaban preparados para hacer frente a una situación de emergencia sanitaria como esta y que los máximos perjudicados están siendo tanto el personal como los propios residentes. Desde aquí, desde el Hospital General de Segovia, nos llegan buenas noticias y es que durante las últimas 24 horas se han producido 2 fallecimientos, siendo la mejor de las cifras desde el pasado 19 de marzo. Eso sí, continúan aumentando los nuevos casos a 104, pero la consejera de Sanidad ha reconocido que este aumento se debe sobre todo al retraso a la hora de recibir los resultados de las pruebas que se realizaron durante las últimas semanas. Ahora mismo en este Hospital General de Segovia hay 239 personas ingresadas por coronavirus en planta y 22 en la unidad de cuidados intensivos. Gracias, Natalia. Ante el malestar de los sindicatos porque la Junta ha establecido como laborables el jueves y viernes santo a los trabajadores de SACIL, el Ejecutivo aclara que no conllevará pérdida retributiva. El sindicato CESIF había anunciado un recurso y ha argumentado que no se puede cambiar el calendario laboral establecido y solo a una parte de los empleados públicos de la comunidad. Además, se quejaba de que la Junta de Castilla y León decía que ya se compensará esos días sin saber ni cuándo ni cómo. Y estas son imágenes de ayer por la tarde. Es el homenaje de los trabajadores del Servicio de Emergencias de Madrid a Luis Pérez, el primer sanitario que fallece en Madrid por coronavirus en el SUMA. Tenía 61 años. Madrid ha sumado 195 fallecimientos en las últimas 24 horas, aunque el dato que invita al optimismo está en el número de altas médicas. 779 personas ingresadas han podido ya volver a sus casas. Hospital Gregorio Marañón. Álvaro Elúa, buenas tardes. La atención está en 2 lugares, las urgencias y también las UCIs. Sí, las UCIs y ambas con datos positivos, 77 nuevos ingresos, cifra que baja en porcentaje aquí en la Comunidad de Madrid y también menos ingresos a través de urgencias. De hecho, esta mañana el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid hablaba de un descenso de hasta un 80% si comparábamos los datos de hoy con los del lunes de la semana pasada. Esto nos sirve para hacernos una idea del enorme estrés y tensión acumulada que llevan en los últimos 15 días los trabajadores de los servicios de urgencia y emergencia de la Comunidad de Madrid. En calles desiertas, su luz ha sido el testimonio de la tragedia. No han parado un instante. Han sido los primeros en atender a los enfermos, en entrar en nuestras casas, en tranquilizar a los infectados. Son el personal de las ambulancias y los servicios de emergencia. Son días muy difíciles, de mucho daño psicológico, porque estás viendo, trabajamos con mucha impotencia de que las cosas se podían hacer mucho mejor de las que se hacen. Están sometidos a niveles de estrés nunca vividos antes de forma tan continua. Los que estamos en primera línea no somos héroes, sino que somos personas. Tienen soporte psicológico, pero no tienen tiempo para recibir el apoyo que necesitan. Es una necesidad que es inminente y no se puede demorar más, tanto para los profesionales como para los pacientes. Esto es un binomio inseparable. Cuando termina tu jornada vas todavía con el run de
analizando los tipos de servicios, de si lo hemos hecho bien, si nos hemos desinfectado bien. Piden más seguridad en los medios materiales, pero también apoyo psicológico y protocolos más claros. Cuando acaban la jornada y vuelven con sus familias es difícil desconectar de cómo el coronavirus ha cambiado para siempre la vida de muchas personas. Hoy comienzan las líneas de avales del ICO con la banca. Se aprobaron por el Real Decreto de Medidas Urgentes Extraordinarias y cubrirán créditos concedidos desde el 18 de marzo. Esta línea de avales cuenta con una dotación de hasta 100.000 millones de euros para garantizar los préstamos a empresas y autónomos. La Junta de Castilla y León ha concedido 4 líneas de avales para inyectar 100 millones de euros a 3.000 empresas diferentes a través del ICE y Iberaval. El objetivo es impulsar la actividad económica de la región para que se resienta lo menos posible por la crisis del coronavirus. De los 5 millones de euros que han sido destinados a Iberaval, parte de ellos irán destinados al programa de bonificación de costes financieros para dotar de liquidez a autónomos y microempresas, que son los que ya están sufriendo la crisis del coronavirus. Ahora mismo es el momento de la liquidez. Pues hay personas que tienen que hacer, o entidades, autónomos o pymes, depende de los casos, que tienen que hacer frente a nóminas, por ejemplo, que hay que atenderlas, porque por el momento se siguen pagando. Ya sé que empieza a fallar todo el ciclo de cobros pagos, pero en general se están atendiendo bien. Liquidez, proveedores, que es otro de los asuntos más importantes que tienen las empresas encima de las mesas, y gastos generales, la luz, el agua y demás, hay que seguir pagándolo igualmente. Lo estamos viendo, el parón económico provocado por el estado de alarma preocupa especialmente a los trabajadores autónomos. Sin ingresos y con unas perspectivas de futuro muy complicadas, muchos temen quedarse por el camino. Piden al Gobierno que de manera clara les ayude. Varios de estos trabajadores nos han contado el difícil momento que viven en primera persona. Por más que lo intentan, no hay manera. Cuadrar las cuentas es imposible. Nuestros ingresos son cero. Me da pena, me genera angustia. Sinceramente, yo me siento desamparada. Es la realidad a la que estos días se enfrentan muchos autónomos que por el estado de alarma o por responsabilidad han cerrado sus negocios. Es el caso de Luis Miguel, aunque en su taller no entra dinero. Prácticamente los gastos son los mismos. Hay que seguir pagando hipotecas, cuotas, maquinaria, luz, agua, gas. Y aparte hay que vivir. Sin olvidar la cuota de autónomos, porque el aplazamiento del Gobierno para Elena con un pequeño establecimiento no ayuda. Nos está trasladando los pagos y los pagos los vamos a tener ahí y el día de mañana ese dinero le vamos a tener que desembolsar igualmente. Y no saben si podrán afrontarlo porque hoy, nos recuerda Fran, nadie conoce qué pasará cuando esto acabe. Tenemos que mantener no solo la actividad sino a los empleados y eso sin ayuda va a ser complicado. Y es poca y está llegando muy tarde. En su bar vacío, César repasa facturas y vigila que su maquinaria no falle mientras sus puertas están cerradas. El futuro, según él. A medida que las deudas se nos vayan acumulando, pues entonces sí que podrán ir cayendo empresitas y cerrando. Porque ese es uno de los grandes temores, que muchos pequeños autónomos no logren superar esta crisis. A través de esta página web podrán comprar productos de Tierra de Sabor y llegarán hasta sus casas con envío gratuito. La Consejería de Agricultura ha puesto en marcha este portal que ofrece una amplia lista de artículos, por ejemplo, vinos, lácteos o lechazos y cochinillos, que por cierto están sufriendo sobremanera esta crisis al cerrarse los restaurantes. Y entramos ya de lleno en lo que es el tema político. El Partido Popular propone al Gobierno que se premie a los que realizan un mayor esfuerzo durante la pandemia. Pablo Casado plantea una paga extraordinaria para sanitarios y que se exima de impuestos a los trabajadores esenciales. Que se abone una paga extra a los profesionales sanitarios por la peligrosidad de contagio
y el esfuerzo en carga de trabajo es que a todos los trabajadores de sectores esenciales se les exima del pago de impuestos mientras dure el estado de alarma. Se cumplen 60 días sin que se hayan podido recuperar los cuerpos de Alberto Sololuce y Joaquín Beltrán, los dos trabajadores desaparecidos en el derrumbe del vertedero de Zaldívar. Los equipos de búsqueda han hallado este domingo entre los escombros el vehículo de uno de ellos. Los trabajos de búsqueda se reanudaron el pasado 30 de marzo tras ralentizarse durante 2 semanas por el estado de alarma. Y el primer ministro de Reino Unido se encuentra hospitalizado por coronavirus. Boris Johnson llevaba aislado en su domicilio 10 días al haber dado positivo. Esta madrugada han decidido ingresarlo porque no remiten sus síntomas como la fiebre alta. Desde el gobierno británico matizan que se ha tomado esta decisión por precaución para realizarle pruebas médicas. Estamos consiguiendo que esto sea imparable. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Es lunes santo y en Zamora comienza la semana más bonita del año. Esta tarde a las 8:30 muchos zamoranos desfilarían por las calles de la ciudad en la procesión, entre ellos varios deportistas profesionales. Y con algunos de esos deportistas que tanto viven la Semana Santa ha hablado Alba Villalba. Buenas tardes. Hoy iba a ser un día muy especial para varios integrantes del Zamora Club de Fútbol. Buenas tardes. Pues sí, este lunes a las 8:30 de la tarde la Hermandad de Jesús en su tercera caída debería salir y recorrer las calles de la ciudad, una procesión en la que participarían como hermanos de fila hasta 4 jugadores del Zamora Club de Fútbol, que después de muchos años fuera, ahora jugar en el equipo de su ciudad les permite disfrutar y vivir la Semana Santa de una forma mucho más cercana. Aunque este año no vaya a ser posible, nos han contado cómo se compagina la pasión y el mundo del fútbol. No solo tienen en común su pasión por el fútbol, también su amor incondicional por la ciudad que les vio nacer y su pasión viva por la Semana Santa. Desfilar acompañando cada lunes santo a la Hermandad de Jesús en su tercera caída es una sensación que no pueden explicar, pero que no siempre han podido hacer. El año pasado sí que salí, pero ya llevaba por lo menos 10 años sin salir en ninguna procesión porque bueno, no me coincidía vacaciones o no estaba aquí en Zamora, entonces era imposible. Ahora nosotros porque estamos aquí en el Zamora, en la ciudad, pero sí es verdad que cuando estás fuera es muy complicado vivirla y se echa mucho de menos. Los que somos de Zamora tenemos la suerte de estar aquí en casa, de poder compaginarlo bien. Se pasa mal estando, sobre todo cuando no puedes estar un lunes santo y no puedes salir en la procesión. Después está el cansancio, horas y horas caminando por las calles de la ciudad. La Semana Santa es estar de paseo durante varias horas, entonces compaginarlo es complicado. Acabas cansado, pero la pasión y lo que te gusta, pues al final te hace estar menos cansado. El cansancio lo haces con gusto, lo haces con pasión y yo creo que no tiene por qué intervenir en nada. Es muy cansado, pero bueno, tenemos la suerte de que casi siempre descansamos los martes en el mundo del fútbol. Pero nada importa, dicen, cuando vives la Semana Santa de Zamora, un sentimiento que no puede expresarse con palabras, un sueño que este año no podrá hacerse realidad, pero que estos 4 jugadores esperan poder vivir en el 2021. La Liga Asobal de Balonmano es otra competición cuyo desenlace está todavía en el aire. Países como Polonia, Suecia o Noruega ya han dado por finalizada la temporada. El presidente del Balonmano Nava apuesta por cancelar el curso 19-20 si se prolonga el estado de alarma. Necesitan una pretemporada, según dicen el preparador físico del club y el fisio, de mínimo de 18-20 días. Y para poder jugar 2 partidos por semana. Si no fuera así, el club se negaría a jugar. Lo más lógico y lo más normal es que si se alarga el estado de alarma, la competición se suspenda y empecemos a pensar en el año que viene. La pandemia ha obligado a reforzar las plantillas de sanitarios en toda España. Uno de esos profesionales que ha vuelto a la acción en primera línea es Fernando Estevez. El ex técnico del Burgos se encuentra en Granada, desde donde vive el día a día de esta complicada situación. Fernando Estevez dejó un buen recuerdo en Burgos como entrenador, pero ahora le ha tocado dejar el banquillo y volver a su faceta de médico.
El preparador andaluz se encuentra en su Granada natal, donde está viviendo la realidad de la lucha contra el coronavirus. Es verdad que venimos de una semana que ha sido compleja porque aquí particularmente hemos tenido algunos compañeros en cuarentena y hemos tenido que tener turnos fuera de la cadencia habitual. En su tierra natal la situación es compleja, ya que se ha tenido que reabrir otro hospital para atender a los enfermos, aunque todavía no se ha alcanzado el pico. El hecho de que hayan abierto ese hospital ahora que cayó en desuso, San Cecilio, pues está liberando bastante a los dos principales hospitales de Granada, y eso está haciendo que no haya colapso de momento. Es verdad que la atención es lenta, aunque hay mucha densidad, digamos, de flujo, no hay un colapso como el que están viviendo en Madrid. Como profesional de la medicina y del balompié, tiene claro que la salud es lo primero antes que la reanudación de las competiciones. A mí me parece una temeridad, un atrevimiento a especular, pues porque no sabemos cuál va a ser el escenario concreto en el que nos vamos a encontrar. A partir de ahí, yo siempre opino que el verde tiene que dar justicia y que las competiciones tienen que terminarse. Seguro que la próxima temporada volveremos a ver al de Capileira donde verdaderamente le gusta, a pie de césped. Dar el mejor descanso a las vacas es uno de los requisitos fundamentales para la obtención del certificado de bienestar animal. Y eso sucede en todas las granjas con las que trabajamos en Leche Pascual. Porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de bienestar animal. Dar lo mejor. Luis Tudanca se ha reunido esta mañana con las organizaciones sindicales. El secretario autonómico del PSOE ha trasladado propuestas con las que paliar el impacto económico de esta crisis sanitaria sobre los trabajadores. Entre esas propuestas hay medidas fiscales, bonificaciones para pymes y autónomos, ayudas a la liquidez y también un gran paquete de ayudas sociales. Un paquete de iniciativas, de propuestas para que salgamos cuanto antes de la crisis sanitaria, pero también paliemos los efectos, las consecuencias gravísimas de la crisis social y económica para que esa recuperación llegue cuanto antes y sea justa. Lo que nos está dejando esta crisis es una legión de voluntarios como nunca antes, manos dispuestas a poner sus conocimientos y también su tiempo al servicio de los demás. En Valladolid, casi 200 costureras han estado estos días cosiendo desde casa batas y mascarillas que se han repartido entre residencias, policía, el hospital de campaña de la Feria de Valladolid, por poner solo unos ejemplos. Pero es que ahora se han quedado sin material para su labor. Y Ana Pérez, buenas tardes. ¿Qué es lo que necesitáis? ¿Qué es lo que pedís? Sí, buenas tardes. Mira, nosotros lo que pedimos ahora mismo es material que puede ser el que tenga cada uno en su casa, pueden ser empresas, hay gente que ha donado manteles de restaurantes, hoteles, sábanas. Como no tenemos el material adecuado y el homologado para mascarillas de hospitales, pues todo este material que se reciba pues se puede transformar perfectamente en mascarillas, batas, gorros y lo que se necesite según donde nos lo pidan, ¿vale? Nosotros gestionamos a residencias, a la policía, a centros de atención de drogodependencia. Suelen poner de 3 capas. Sí. Ana, ¿algún número de teléfono, alguna manera de que la gente que nos está escuchando, que seguramente es mucha la que puede estar interesada en colaborar con vosotras, se ponga en contacto con vuestra iniciativa? Mira, tenemos un correo donde se pueden dirigir, que es sosvalladolidsolidario@hotmail.com. Y si no, a través de esta misma página, en Facebook, SOS Valladolid Solidario, tenemos una página donde también la gente se puede dirigir para aportar lo que sea, incluso bobinas de hilo, todo lo que se pueda y que tenga relacionado con el coser para hacer material de este tipo. Vamos a repetirlo, SOS Valladolid Solidario, ayúdame, @hotmail.com. O si no, también en el mismo, en SOS Valladolid Solidario, ¿en dónde? ¿En Facebook? En Facebook. Sí, tenemos una página habilitada para eso. De acuerdo, ya aparece en pantalla, ya lo están viendo nuestros telespectadores. Ana, solamente porque nuestros espectadores se hagan una idea, ¿cuántas mascarillas ya habéis podido aportar? Pues, bueno, contadas exactamente todas no, pero rondan las 4.100 mascarillas
y batas todavía no tenemos recuento porque han empezado a repartirlas ayer y el sábado. Gorros 130, lo que más se está haciendo ahora es mascarillas. Son 4.100 de momento. Bueno, pues hace falta material. Sí, hace falta material, nos decías, y que no importa, que no nos preocupemos porque no hace falta que sea una gran industria, sino que a lo mejor alguna empresa pequeña, un hotel, puede tener ese material a mano que no lo está utilizando y se puede transformar en eso tan necesario. Exactamente, pueden ser tela de fábrica, que hay proveedores de fábricas, pero también valen telas de sábana. Depende de cómo sea la tela, pues nosotras ponemos una capa o 2 capas, 3 capas. Y también necesitamos goma para las mascarillas. Pues queda lanzado ese aviso, esa petición de material que va a ser muy necesario. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a vosotros, gracias, Alejandra. Hasta luego. No pueden salir en procesión, pero sí continuar con su labor de auxilio social estos días. Estamos hablando de las cofradías y en concreto de la Cofradía de Jesús Nazareno en Zamora. Pablo Carretero, se está volcando la donación de material sanitario. Buenas tardes. La solidaridad se ha apoderado de la Semana Santa zamorana. Nos encontramos ahora mismo en la sede de la Cofradía de Jesús Nazareno, que ha donado 3.000 guantes y gel desinfectante al hospital de aquí de Zamora, el Virgen de la Concha. Además, los gestos solidarios no se han quedado únicamente en esto, también han puesto a disposición de la Junta de Castilla y León sus locales, el de reuniones que tenemos ahora mismo en la espalda y también su panera. La Semana Santa de Zamora está también para ayudar. Una compra de 3.000 guantes también para el clínico, gel de hidroalcohólico para desinfectar y bueno, pues ahí estamos poniendo nuestro granito de arena. La Cofradía Jesús Nazareno, la de las 5 de la mañana, si fuera necesario durante esta crisis sanitaria, pondría a disposición de las instituciones sus locales, sala de reuniones y la panera, aunque por ahora esto es lo que le han pedido. Nos pidieron, la subdelegación y la diputación ha sido de que difundamos, de que la gente se quede en casa. Más de 11.000 hermanos integran esta hermandad. Días extraños de confinamiento en los que es difícil digerir en qué día estamos. Se ha quedado todo en agua de borrajas, pero bueno, es una sensación muy rara que no tengamos la Semana Santa. Yo por lo menos nunca lo he vivido. Sin pensar tampoco en que las procesiones se puedan trasladar al mes de septiembre. No es el momento de hablar de septiembre, de si pueden salir las cofradías a la calle. Pensando en que lo importante es la salud y esperar. Para el año que viene pues lo haremos con más fuerza. Bueno, y hablando de lo que va a pasar con la Semana Santa, el obispo de Palencia, que se recupera en casa tras dar positivo por coronavirus y recibir el alta hospitalaria, se muestra favorable a la propuesta de trasladar la Semana Santa a septiembre. Propone también realizar eventos en recuerdo de las víctimas. Yo no me opongo en modo alguno, sino que me parece buena iniciativa. Lógicamente, eso no excluye que sea la única, porque yo creo que también sería muy bueno que antes o después de ese Via Crucis o en algún momento tengamos una Eucaristía en la catedral por todos los enfermos y fallecidos. Castilla y León Televisión sigue con su apuesta por la Semana Santa y esta tarde emite 2 desfiles procesionales de 2019. Desde León, a partir de las 5:15, la procesión de la Pasión, y a partir de las 6:30 el Vía Crucis desde el Castillo de los Templarios de Ponferrada. Y hoy nos vamos a despedir con más muestras de agradecimiento de anónimos y no tan anónimos a nuestros sanitarios. En Valladolid están recogiendo dinero para proteger a los que están en la primera línea peleando contra el coronavirus. Ya han recaudado más de 36.000 euros. Con ellos les vamos a dejar, pero recuerden, nos quedamos en casa y nosotros les acompañamos si nos dejan. Más información esta tarde a partir de las 8:30. Hasta mañana. Así que no puedo más que unirme a este movimiento. Yo te protejo. Hola, soy Fran el Chavo y yo te protejo. Soy Alex Clavero, yo te protejo. Gracias, gracias, gracias. Yo te protejo. Yo te protejo. Soy Nacho García y yo te protejo. Ayudemos a todos los que nos cuidan. Yo te protejo. Hola, soy Juan Carlos del Chami. Yo Patri de Monzó. Y nos unimos a la iniciativa de los Pichas.
Hola.